para hablar de alimentación hay que conversar con los expertos, en este caso los nutricionistas. Y vamos a dar la bienvenida a la licenciada Georgina Ríos. ¿Cómo estás, Georgina? Bienvenida a PBO Salud. ¿Cómo está, doctor Jan? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los espectadores que nos están viendo en este programa, que hoy tenemos un tema muy importante, ¿no? Muy interesante a tratar. La alimentación en el paciente oncológico, en el paciente con cáncer, es algo que nosotros no le tomamos mucha importancia, pero créanme que cuando llegue el cáncer a una familia, lo primero que uno se va a preguntar es, ¿puedo seguir comiendo igual? Claro. Esa es la primera pregunta. No solamente puedo seguir comiendo igual, cómo vamos a abordar la parte emocional del paciente y la familia alrededor, cómo el cuerpo va cambiando a medida que el cáncer va avanzando, si necesita una quimioterapia y radioterapia, si solo necesita radioterapia o solo quimio, si solo recibe quimio oral, ¿no? O endovenosa, y ahí vamos a poder ver cómo el paciente tenemos que evitar que se desnutra, que su sistema inmunológico vaya decayendo, se vaya deprimiendo más. ¿Cuál sería la causa por la cual el paciente oncológico normalmente empieza a perder masa muscular? Pero a su vez, ¿cuál sería la causa y cuál sería la solución? Primero que nada hay que identificar el tipo de cáncer que va a tener. Si hablamos de que hay un cáncer a nivel digestivo, siempre va a verse afectado en un tramo intestinal, vale la redundancia, del intestino delgado. Partes de ello nosotros sabemos que se absorben ciertos micronutrientes, hay la absorción de proteínas, de vitaminas, de minerales. Entonces, si hay cáncer de intestino o de colon, entonces ahí vamos a poder ver que no se absorbe adecuadamente, ¿no? Si es del estómago, no hay una buena absorción de las proteínas. Si hay cáncer hepático, igual nosotros sabemos que ahí se da todo el proceso, entonces, de absorción, de digestión de diferentes nutrientes. Entonces también se va a ver afectado ello, ¿no? Si hablamos de un tumor cerebral, hay que evaluar bastante en qué parte del cerebro está alojado este tumor y qué tanto puede afectar a la zona motora, a la zona de la masticación, y lógicamente esto deprime al sistema inmunológico, ¿no? Así es. Muchas veces el ingerir alimentos se vuelve una dificultad en el paciente con cáncer, ya sea por el tratamiento o ya sea porque la lesión, el tumor está en la vía digestiva, en la cavidad oral en este caso. Y muchas veces el paciente dice, pero ¿no habrá alguna vitamina o algún alimento que me pueda colocar directamente en la vena? ¿Hay respuesta para ello? Podría haber, como vuelvo a repetir, hay que evaluar el tipo de cáncer que la persona tiene, qué tipo de tratamiento oncológico está llevando. Principalmente, sí o sí, en este tipo de pacientes hay que apoyarnos en suplementos proteicos y en suplementos que contengan vitaminas y minerales, ¿no? Y hay que hacer una batería de micronutrientes para saber cómo está su vitamina de complejo B, cómo está la B12, el ácido fólico, el hierro, porque de por sí tienen tendencia a hacer algún tipo de anemia o algún déficit de vitamina D o del complejo B. Entonces eso influye muchísimo sobre el sistema inmunológico como tal. Y nos has mencionado que es importante el complejo B, el hierro, la vitamina D. ¿Podemos encontrar las cantidades necesarias en la alimentación? No muchas veces, porque recordemos que el paciente oncológico pierde el apetito, ¿no? Y cuando pierde el apetito también pierde el sentido del gusto en ciertos alimentos y empieza a rechazar varios grupos de alimentos proteicos o incluso también de cereales. Entonces la familia tiene que tener la educación nutricional para poder encontrar la forma de que esos nutrientes se mantengan, pero sí o sí se tiene que complementar con la suplementación. Ok. Recuerda que estamos conversando acerca de una alimentación especial en el paciente con cáncer. Estamos el día de hoy con la licenciada Georgina Ríos. Ella es nutricionista y nos está dando los principales consejos para poder tener una alimentación correcta en el paciente con cáncer. Y tú puedes hacer tu consulta directamente llamando aquí a PBO Salud al 01768-1267. ¿Tienes alguna duda? Inmediatamente coge el teléfono, quédate sin las dudas, llama al 01768-1267 y te contestamos aquí directamente en vivo. Entonces, la vitamina O de la olla queda desfasada en el caso de una alimentación en el paciente con cáncer. Necesitamos definitivamente un aporte adicional, tan solo porque el paciente ya no puede ingerir alimentos, pero también nosotros no estamos, los pacientes que no somos oncológicos al momento, no recibimos quimioterapia, no recibimos radioterapia, por lo tanto no estamos sometidos a destrucción de nuestro tejido.
¿no? Ajá, exacto. Como hay una destrucción, se necesita hacer una dieta hiperproteica, ¿no? Mayor cantidad de nutrientes. Mayor cantidad de macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, micronutrientes, minerales, vitaminas. O sea, necesitamos alzar un poco más, fortalecer el sistema inmunológico. Siempre voy a estar repitiendo esta parte porque es muy importante. En un paciente oncológico necesitamos mantener un poco elevado el sistema inmunológico para evitar que decaiga y se complique con otras enfermedades, ya que es como un cristal que es súper sensible a poder contraer otras enfermedades y se complica, ¿no? Y eso puede acarrear a que el tumor, mejor dicho, el cáncer avance más rápido o se complique con otras partes del cuerpo, ¿no? Y haga algún tipo de metástasis o algo por el estilo. Ahora, usted mencionó, perdón que lo interrumpa, si es necesario el tema de una nutrición parenteral. Hay que evaluar si este paciente ya no recibe alimentación por vía oral y se necesita utilizar ya definitivamente una sonda artesanal o fórmula, ¿no? Y ya no hay ni siquiera el implemento de alimentos y todo es vía parenteral. Cuando nos mencionas vía parenteral, para los que nos escuchan, te estás refiriendo Endoveno. Por la vena. Ajá, por la vena. Hay posibilidad de hacerlo por la vena siempre y cuando ya no exista ninguna posibilidad de que el alimento entre por la cavidad, por la vía oral. Mencionas el fortalecimiento del sistema inmunológico. ¿Hay algunas vitaminas, algunos minerales, algunos nutrientes específicos para nuestro sistema inmune? En realidad todos los alimentos cumplen una función importante en nuestro cuerpo. Las proteínas, los carbohidratos, las grasas. Hablamos de carbohidratos complejos como la quinoa, la papa, el camote. O sea, no quitarlos de nuestra dieta, no ser carbofóbicos, ¿no? Ahora, en un paciente oncológico, vuelvo a repetir, hay que evaluar el tipo de cáncer que tiene y en qué alimentos también vamos a reforzar, sobre todo alimentos antioxidantes, alimentos que nos ayuden a reducir la inflamación. En muchos tipos de cáncer a veces las personas dicen, no, si yo consumo más carbohidratos, estos carbohidratos que son azúcares van a alimentar a este cáncer y no necesariamente es así, ¿no? Entonces tenemos que, y al igual que el consumo de grasas, también tenerlo en cuenta cómo se va a ir manejando. Entonces es importante que la familia trabaje en equipo con el nutricionista o con todo el equipo multidisciplinario. Se estigmatizó mucho hasta hace no muy poco las grasas. Se pensaba que las grasas eran las responsables y las culpables de todo, del sobrepeso, de la obesidad, de los infartos, de todo. ¿Okay? Y actualmente sabemos que eso no es así. Hay que saber seleccionar el tipo de grasa que vamos a utilizar, ¿no? No es lo mismo una grasa saturada que una monoinsaturada, que una poliinsaturada. Entonces, utilizar grasas buenas, ¿no? No es lo mismo el aceite de oliva que un aceite vegetal. El aceite de oliva se puede utilizar el extra virgen solamente en ensaladas, que eso es algo que yo siempre le digo a mis pacientes. Lean la etiqueta porque ahí me va a decir si este aceite se puede usar para ensaladas exclusivamente o se puede utilizar para guisos, para estofados y utilizarlo con un rociador. Porque a veces las personas dicen, es una grasa saludable, entonces ya le echo de frente y exageran en el consumo, ¿no? Entonces, así sea el aceite de coco, que también hoy en día es muy utilizada, o la manteca de cerdo, que hoy en día muchos influencers lo promocionan, pero no dan el sustento real de que si es apto realmente para todos o si hay que tener ciertas consideraciones y el gramaje que va a ir adecuado a ese paciente exclusivamente de si es viable o no ese tipo de grasa. ¿Los aceites vegetales están incluidos allí? Sí, pero obviamente se engloba y se utiliza más el aceite de oliva, ¿no? El aceite de oliva, el aceite de linaza, de ajonjolí, de palta, de chía, que hoy por hoy son... Los aceites comerciales que tenemos como aceites vegetales de las diferentes marcas, la mayoría de ellos son de girasol, ¿ok? ¿Son saludables en consumo para el paciente oncológico? Hasta cierto punto sí, y evitar utilizar, por ejemplo, el aceite de soya o el aceite de canola. No es lo más recomendable. No aceite de soya, no aceite de soya. ¿Cuál es el motivo? Justamente porque estos productos, bueno, más de la soya, nosotros sabemos que proviene de un transgénico, ¿no? Entonces, existe cierta, hoy por hoy, controversia con todos los productos transgénicos. Por lo tanto, en lo personal, yo no lo veo viable utilizarlo en pacientes oncológicos que ya tienen... ¿Qué es un producto transgénico? Un producto transgénico es un producto que ha sido modificado genéticamente, ¿no? Es decir, si yo tengo una manzana que me soporta altas temperaturas, ¿no? O muy bajas temperaturas y lo quiero usar en Alaska. Supongamos que esta manzana tiene una buena composición en resistencia a las bajas temperaturas y lo quiero llevar a Alaska.
pero tengo una naranja y esta no me resiste en Alaska eso. Entonces yo saco el gen de la manzana y lo pongo en la naranja. Entonces ya estoy modificando la genética de este alimento, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, hoy por hoy, siempre existe el lado positivo y el lado negativo de los productos transgénicos, ¿no? O sea, no hay algo muy esclarecido hasta hoy en la parte de la ciencia. Y hacemos esto directamente por producción, nada más que por ello. Muchas veces se hace por temas de producción, de mejorar la vida útil del alimento, de reforzar algún nutriente, pero siempre va a haber una reacción adversa que no lo sabemos, ¿no? Ok, ¿algún transgénico que conozcas que sea por mejorar algún nutriente? Hay varios hoy en el mercado y acá en Perú, por ejemplo, bueno, no puedo decir marcas comerciales, pero está la avena o a veces la galleta, ¿no? Entonces sí, hay marcas muy conocidas en el mercado de hoy que sí se venden y son derivados de transgénicos. Son derivados de transgénicos. Y esto de acá deberíamos de tener mucho cuidado con el uso en pacientes oncológicos. Entonces, clarísimo. Pero referente a la nutrición para fortalecimiento del sistema inmunológico, ¿algunos nutrientes en especial? Proteínas, carbohidratos, grasas, o sea, en realidad todos los macronutrientes y micronutrientes, vitaminas, minerales. Hay que evaluar los parámetros bioquímicos de este paciente para ver en qué situación yo voy a necesitar más vitaminas o más minerales, y también aplicar algún tipo de dieta antiinflamatoria, ¿no? Alimentos ricos en antioxidantes para que me ayuden a reducir esa inflamación o la producción de radicales libres, ¿no? Que se generan por un tema de estrés, ya sea propia del cuerpo, ya sea de su alrededor. Entonces, eso se trata de buscar. La mayoría de nosotros no sabe cómo alimentarse correctamente. Sabemos comer, y para saber comer se necesita pues simplemente saber qué te gusta y qué no te gusta, qué es rico, qué es sabroso para ti y qué te parece no apetecible. ¿Okay? Pero cuando ya enfrentas una enfermedad es diferente. Cardíaca, pues ya tienes que tener ciertas limitantes en alimentos, ¿cierto? Cuando eres diabético, también tienes ciertas limitantes y ciertos alimentos que te generan beneficios. Exacto. Cuando eres un paciente que tienes una enfermedad oncológica, también debes tener algunos alimentos que te generan beneficio y otros alimentos que te van a generar, si no los reduces, vas a tener mucho perjuicio. Para ello es necesario que un profesional de la salud, en este caso, te haga el seguimiento continuo. Si yo voy a una consulta con un nutricionista para que tenga yo un esquema de tratamiento nutricional, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué me va a entregar el profesional en ese momento? Es lo que uno se pregunta, ¿no? Todo nutricionista, cuando trabaja con una persona, primero que nada busca conocer el motivo de la consulta del paciente. El objetivo nutricional, si en este caso hablamos de un cuadro clínico, un cuadro patológico, hay que identificar los antecedentes familiares, los antecedentes genéticos, la actividad laboral de esa persona, a qué cosas se dedica, los gustos, preferencias, y también ir buscando el requerimiento nutricional del paciente. Entonces, también cuando ya conocemos el objetivo del paciente, si hablamos de un paciente que tiene un cuadro patológico como diabetes, hipertensión, que es un poco más manejable, lo podemos manejar con actividad física, alimentación y horas de sueño. Si hablamos de un paciente oncológico, hay que evaluar el tipo de tumor que tiene, si este paciente va a requerir solo quimioterapia o radioterapia o ambos, y evaluar también si va a necesitar algún tipo de cirugía para mantener la calidad de vida de esta persona, o en todo caso también evaluar si va a necesitar algún tipo de suplementación o no. Porque todo paciente con cáncer siempre empieza bien y luego empieza su sistema inmunológico a decaer. Entonces hay que ir tratando de manejar ello, ¿no? Perfecto, Yorina. Tenemos una consulta, nos están llamando desde el distrito de... ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Katia Chiara. Katia, ¿desde dónde nos llamas? Llamo de San Isidro. Desde San Isidro. Mucho gusto, Katia. Te felicito por preocuparte por tu salud y escuchar PBO Salud. ¿Cuál es tu duda? Aquí la licenciada Georgina Ríos y yo te escuchamos muy atentos. Bueno, la información que han dado es muy clara. Les agradezco a usted y a PBO y también a la doctora Georgina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quería preguntarle qué opina ella sobre los jugos verdes que también tienen proteínas. Perfecto.
Perfecto. Ahora mismo te contestamos, Katia. Los jugos verdes, bastante promocionados actualmente. Sí, bastante promocionado, lo usan para bajar de peso, lo usan como dieta antiinflamatoria, lo usan como anticancerígeno. Si bien es cierto, esos alimentos, por ser derivados de hojas verdes, tienen algunos nutrientes que contienen antioxidantes, ¿no? Tienen cierta cantidad de vitaminas E, ¿no? Vitamina D, o cierta cantidad de calcio, cierta cantidad de magnesio, de selenio, etcétera. Pero el jugo verde como tal, yo en lo personal no lo recomiendo, a menos que sea parte de una media mañana, un almuerzo, media tarde, porque en realidad estamos perdiendo fibra y ciertas vitaminas, ciertos minerales. Yo siempre pongo a mis pacientes el ejemplo que es como que tengo un collar de perlas y viene Pepito y ¡juá!, me lo arranca, ¿no? Todas las perlas salen dispersas, ¿no? Y ya lo que estoy tratando yo de recoger las perlitas es la fibra que estoy tratando de rescatar. Entonces mi organismo trata de guardar cierta cantidad de fibra y la otra ya se pierde en la licuadora o en el extractor. Entonces lo ideal es consumir los alimentos natural, en una ensalada, en una fruta picada, y también incluso la mezcla que hacemos, porque muchas veces en un jugo verde aplicamos apio, espinaca, manzana verde, piña, caigua. Entonces ya estamos agregando, sobre todo en frutas que son de alto índice glucémico, y decimos, no me va a subir la glucosa, pero si los tomo en ayuna, es como que me voy a una montaña rusa a toda velocidad y me quedo, si voy a retroceder o bajar, y así ese pico de glucosa baja aceleradamente, ¿no? Y después ¿A cuánto de índice glucémico me podría llevar un extracto verde? Va a depender mucho la cantidad que consumamos. En un vaso pequeño puede ser que se eleve a 120, ¿no? O en un vaso más grande. Obviamente la mayoría de personas suelen ir a una juguería y el vaso que presentan es como una copa grande. Un vaso, ¿no? gigante. Equivale como a unos 3 vasos de 250. Entonces exageramos más. Entonces, no siempre el decir que como saludablemente es 100% bueno, ¿no? Okay. O sea, depende de la cantidad que yo debo de comer, ¿no? Ok, pero si yo tengo un extracto verde con los componentes que hemos mencionado, caigua, pepino, todo lo verde que nos has mencionado, okay, en un vaso de esos gigantes, pero al lado tengo un vaso de Quaker, de avena, okay, con 3 o 4 cucharadas de azúcar, con 2 panes. Okay. Bueno, ahí cambia. 2 panes con, no lo sé, atún con cebolla. El atún, okay, ahí tenemos la parte proteica, en la cebolla tenemos cierta cantidad de antioxidantes y otros nutrientes, entonces ya no comería 2, sino comería 1, porque la avena ya tiene cierta cantidad de carbohidratos y fibra y cierta cantidad de proteína de origen vegetal. Entonces lo que me faltaría ahí es agregar un poquito más de proteína, podría ser un huevo cocido, ¿no? Pero en los jugos verdes no tenemos proteína, tenemos vitaminas y minerales, okay, y fibra. Y cierta cantidad de carbohidratos dependiendo de la fruta dulce que yo vaya a aplicar. Entonces, cuando un paciente quiere consumir un jugo verde, yo no impongo mi postura, simplemente la respeto y digo, si lo vas a consumir, que sea una media mañana o en una media tarde, y si vas a salir a caminar en la noche, bueno, tómalo como una bebida antes de salir a caminar y luego retornar. Que es un adicional, no va a ser tu plato principal. Sí, no. No va a ser un desayuno. No, para nada. Porque lo que te he mencionado, el Quaker, la avena... Mil veces prefiero que tome la avena, pero sin azúcar. Es muy difícil de hacerlo. Lo puedo endulzar con 2 cuadrados medianos de piña, lo pico, o puedo echarle arándanos, o puedo agregar fresa, y ya le da color a esa avena y le da más sabor. Más que fibra. O puedo utilizar, también le da más fibra, ¿no? Y le da antioxidantes, porque la piña, los arándanos, la fresa tienen antioxidantes. Puedo añadirle una gotita de esencia de vainilla, como para que engañe al paladar. Pero si le agregamos canela, también ayuda a regular la glucosa en sangre, ayuda a regular el tema de la ansiedad, fortalece también el sistema inmunológico, al igual que si agrego clavo y olor. Entonces es lo más recomendable utilizar. Porque si le echo el azúcar y me como los 2 panes, ahí voy a llevar mi índice glucémico. Disparamos la glucosa a 200. Si tengo 90, lo voy a llevar a 200. Sí, ¿no? Sí, demás. Y mucho más si es que no voy a hacer ejercicio, ¿no? Y si hablamos de un paciente oncológico, para nada recomendado. Y ese es el gran problema de nosotros, que tenemos mucho desconocimiento sobre estos números. Tú dirás en este momento, índice glucémico, ¿de qué cosa habrán conversado en este momento? Me han sacado de esquema. Para eso es importante que tú visites siempre a tu nutricionista
de cabecera. Georgina, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias en a PBO ustedes. Salud. Si quisiéramos agendar una cita y que tú seas nuestra nutricionista de cabecera, ¿cómo podemos hacerlo? Estoy en las redes sociales como Georgina Nutricionista y me pueden encontrar en el WhatsApp, que es el 99-360-1980. Ok, muchísimas gracias, Georgina. Entonces, citas y consultas con Georgina Ríos a sus redes sociales.